Continuando con el tema del video anterior, tenemos otro ejercicio del cálculo de momento en dos dimensiones con respecto a un punto. Este será el ejercicio 3.8 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática de los autores Beer-Johnston en su edición número 9. El enunciado dice de esta forma: se sabe que es necesaria una fuerza vertical de 200 libras para remover de la tabla mostrada el clavo que está en C. Un instante antes de que el clavo comience a moverse, determine, literal A, el momento alrededor de B de la fuerza ejercida sobre el clavo, es decir, el momento que me va a generar la fuerza vertical de 200 libras que es necesaria para remover el clavo. Literal B, la magnitud de la fuerza P que genera el mismo momento alrededor de B si alfa es igual a 10 grados. Es decir, la magnitud que tendrá la fuerza P para generar el mismo momento que calculamos en literal A para un ángulo alfa dado de 10 grados. Y en el literal C nos piden la fuerza P mínima que genera el mismo momento respecto de B. Es decir, nos piden una fuerza P que sea la mínima que se va a aplicar, que se puede aplicar, para generar un momento igual al calculado en el literal A. Como primer punto, vamos a anotar aparte los datos obtenidos del enunciado del ejercicio. Tenemos acá ya los datos que serían la fuerza necesaria para remover el clavo, que son 200 libras en la dirección vertical positiva. Tenemos el ángulo alfa de 10 grados y tenemos las incógnitas que serían para el literal A el momento de B generado por la fuerza de 200 libras. Para el literal B, la magnitud de la carga P necesaria para generar el mismo momento del literal A. Y en el literal C, la carga P mínima que puede aplicarse para generar el mismo momento de B. Ahora vamos a pasar a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre para identificar todos los elementos que influyen en el ejercicio. Como podemos ver, el diagrama de cuerpo libre es prácticamente igual a la figura original, por la simplicidad que tiene el ejercicio, ¿no? Entonces, ahora que tenemos todos nuestros datos, todas las dimensiones y los ángulos que se nos han proporcionado, vamos a calcular el momento con respecto a B ejercido por la fuerza de 200 libras. Sabemos que el momento es igual a fuerza por distancia, donde esta distancia hasta el punto donde se calcula el momento debe ser perpendicular. Entonces, en este caso, vemos que la fuerza de 200 libras sí es perpendicular a la distancia de 4 pulgadas hasta el punto B. Entonces, procedemos a calcular este momento en B. Y tenemos que la fuerza de 200 libras multiplicado por la distancia, que son 4 pulgadas, nos da un total de 800 libras pulgada. Esto es un momento en la dirección de rotación de las agujas del reloj. Ahora que ya tenemos la respuesta del literal A, pasamos al literal B, donde nos piden la magnitud de la fuerza P que nos va a generar este mismo momento de 800 libras pulgadas. Recordamos que cuando la fuerza no es perpendicular a la línea de acción desde el punto donde se está aplicando el momento, es decir, al brazo de palanca, entonces sabemos que vamos a multiplicar, además del producto de la fuerza y la distancia, vamos a agregarle el seno del menor ángulo que se forma entre la fuerza o su línea de acción y el brazo de palanca. En este caso podemos observar que si nosotros tiramos una línea desde B hasta A, que sería el mismo elemento, y vemos que con respecto a la fuerza P hace un ángulo menor de 90 grados. Entonces debemos calcular este ángulo. Para poder identificar bien este ángulo vamos a hacer un pequeño diagrama donde vamos a identificar el ángulo alfa y todos los demás ángulos que se generan en esa sección. Como sabemos que el ángulo que se genera entre el segmento AB y una línea horizontal es 70 grados, y nosotros el ángulo que necesitamos es el ángulo que se forma entre la fuerza P y el segmento AB, podemos observar que podemos encontrar fácilmente este ángulo al que llamamos θ. Si al ángulo de 70 grados le restamos el valor de alfa. Entonces vemos que el ángulo θ, el cual es el menor ángulo que se forma
entre la fuerza y el segmento AB o el brazo de palanca hasta el punto B donde estamos calculando el momento serían 60 grados. Ahora, teniendo estos datos, podemos calcular fácilmente entonces la fuerza P. Entonces decimos que el momento en B va a ser igual a P por la distancia BA, que sería el segmento desde B hasta el punto de aplicación de la fuerza, por el seno del menor ángulo entre estos dos vectores. Ahora, de estos datos, vamos a despejar la fuerza P, que sería nuestra incógnita. Ahora, sustituyendo los datos, obtenemos el resultado que P debe ser igual a 51.32 libras, aplicado en esa dirección, que serían 10 grados bajo la horizontal, para generarme el mismo momento que genera la fuerza de 200 libras que se está aplicado en el punto C. Una vez que tenemos esto, que sería la respuesta del literal B, vamos a pasar a calcular la incógnita del literal C, que sería la fuerza P mínima que genera el mismo momento de 800 libras pulgadas. De la teoría sabemos que la fuerza mínima que me genera un determinado momento es aquella fuerza donde su vector es perpendicular al brazo de palanca. Entonces vamos a realizar un pequeño diagrama para poder identificar la ubicación que debe tener esta carga P mínima para poder efectuar el mismo momento de 800 libras pulgada. Como sabíamos que el segmento AB tenía un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal, entonces únicamente faltaban 20 grados para que éste pudiera tener los 90 grados y ser perpendicular. Entonces esta sería la posición que tendría esta carga P mínima. Una vez que tenemos su dirección y sentido, vamos a calcular su magnitud. Como en este caso la carga o la fuerza es perpendicular al brazo de palanca, no necesitamos de ningún ángulo. En un momento voy a explicar por qué. Entonces bastaría con dividir el momento de 800 libras pulgada sobre el brazo de palanca, que serían 18 pulgadas. Y como resultado tendremos una carga P de 44.44 libras en la dirección de 20 grados sobre la horizontal. Esta sería la menor carga que puede aplicarse para lograr alcanzar los 800 libras pulgadas del momento que se aplica en el punto B. Entonces, ahora vamos a explicar por qué de un principio podíamos saber que la carga P mínima debía ser por fuerza perpendicular al brazo de palanca. Entonces, si nos preguntamos por qué la carga mínima para un momento específico debe ser perpendicular, y es por esto. Observamos que en la ecuación del momento esto es igual a la carga por la distancia o el brazo de palanca hasta el punto donde se está calculando el momento. Esto multiplicado por el seno del menor ángulo que se forma entre la línea de acción de la fuerza y la distancia desde esta línea de acción al punto donde se calcula el momento. Ahora, si nosotros despejamos la carga de esta fórmula, observamos que esta carga es inversamente proporcional al seno del ángulo. Entonces, cuanto mayor sea el valor del seno del ángulo, menor será la carga. Y como sabemos, el seno de un ángulo mayor que se puede obtener es el valor de 1. Y esto se da cuando el ángulo es de 90 grados, porque si ustedes calculan el seno de 89 y el seno de 91, observarán que se comienza a acercar a 1, en 90 grados llega a 1 y en 91 otra vez comienza a descender. Por esta razón, cuando los dos vectores son perpendiculares, el seno de θ se elimina, porque sería multiplicarlo por el seno de 90, es decir, multiplicarlo por 1.